Guillermo Lasso renunció a la presidencia ejecutiva del Banco de Guayaquil, banco en el cual es el mayor accionista, aparentemente para dedicarse a la política, pero hasta ahora no ha confirmado si será o no candidato a la presidencia de la República. ¿Cuándo lo hará, señor Lasso? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Gracias por esta invitación para conversar con usted. En realidad, más que renunciar al Banco de Guayaquil, lo que yo he hecho es terminar con una etapa de mi vida, 41 años de trabajo en el sector financiero y bancario del Ecuador, y comenzar una nueva etapa que yo la llamo de continuar sirviendo a los ecuatorianos desde otra posición, una posición en la que en este momento, sí, ciertamente, me lo estoy reflexionando sobre la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República. No he tomado una decisión porque obviamente es algo tan importante, de tanta responsabilidad, que uno debe de madurarlo con mucho detenimiento, con mucha reflexión, con mucha ponderación. ¿Y hasta cuándo durará esa reflexión? Es decir, ¿cuándo tomará una decisión? Más que hasta cuándo, que es una pregunta importante, yo quisiera decirle, Jorge, el por qué lo estoy reflexionando. Lo estoy reflexionando porque me he propuesto una batalla contra la pobreza. Yo creo que el gran enemigo del Ecuador, el principal enemigo del Ecuador, el único enemigo del Ecuador es la pobreza. Una pobreza que se manifiesta a través del temor con el que viven los ecuatorianos ahora. Un temor de salir a las calles, de tomar un bus, de tomar la metrovía, de tomar el trolebús en Quito, de ir al parque con su familia. Aún tienen temor de estar en sus propias casas, porque si usted visita, Jorge, la Trinitaria en Guayaquil, o visita el Comité del Pueblo en Quito, ve casas con dobles puertas, madera y fierro y candado. Prácticamente el ecuatoriano vive encarcelado en su propia casa, y esa es la manifestación más clara y plena del temor con el que se vive. ¿Y por qué esa inseguridad? Quizás me pregunte usted. Y para mí uno de los factores de la inseguridad es la falta de trabajo, la falta de empleo. Claro que sí, pero usted dice, he decidido dar una batalla contra la pobreza. ¿Eso significa que aún si no entrara directamente en la política, usted tendrá alguna labor pública en esa lucha contra la pobreza? Por supuesto que sí. En los últimos 5 años, especialmente en los últimos 3, he estado recorriendo el Ecuador todas las semanas y he podido escuchar las inquietudes de tantos jóvenes ecuatorianos, de tanta mujer trabajadora ecuatoriana, de tanto ecuatoriano desempleado. Pudiera contarle muchas de las historias que he vivido junto a ellos. Y uno puede apreciar que por falta de trabajo se pierden muchas oportunidades. Inclusive se llegan a perder, no desde el punto de vista físico, la vida. Se desperdicia la vida porque alguien no consigue a tiempo un trabajo que le permita sostener con dignidad a su familia. Y eso es un objetivo que a mí me motiva. Y obviamente, si puedo ser útil, si puedo resolver el problema de muchos ecuatorianos, me hará muy feliz. Pero si no es desde la política, ¿desde dónde puede ser? Le voy a contestar, sin duda alguna, a través de la política, y más que de la política, a través del servicio público, que es un poco distinto. A través, obviamente, de dirigir un gobierno, se amplifica la capacidad de servir a los ecuatorianos. Pero no es la única. Uno puede también, a través de esta entrevista, conversando con usted, cuando lo escuchen los lectores de la República, uno como que golpea conciencias, como que llama a la reflexión para decir, oigan, no solo existe aquel Ecuador de las clases medias urbanas, de las clases altas, donde hay instituciones, donde más o menos la economía funciona. Hay otro Ecuador, que yo lo llamo el Ecuador olvidado, de la mayoría de gente pobre en las zonas rurales del Ecuador. Una de las opciones suyas sería la política, una de ellas. Permítame que hablemos un poco de política. ¿Cree usted que, siendo usted o no candidato a la presidencia de la República, Rafael Correa y su gigantesco aparato propagandístico, con fondos del Estado, con fondos de todos, es derrotable? Mire, desde el punto de vista humano, yo creo que nadie es invencible. Probablemente es invencible hasta que se le gane. Pero yo creo que nadie es invencible. Y debemos todos asumir el propósito, no de vencer a Rafael Correa, sino de vencer a la pobreza en el Ecuador, que es fundamental.
¿Usted estaría dispuesto a librar, llegado el caso, estaría dispuesto a librar esa batalla, a encabezarla? Por supuesto que sí, porque hay que defender las libertades en el Ecuador. ¿Están amenazadas? Por supuesto, yo lo he dicho y lo he dicho a través de mi cuenta Twitter. He dicho, por ejemplo, la libertad de expresión. La libertad de expresión no es pública, Jorge, no es privada. La libertad de expresión sencillamente es un derecho humano y así está reconocido en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Y hay que respetar pues los derechos humanos en los hechos. No hay que respetarlo con las palabras, sino con las acciones, respetando la libertad de expresión, respetando ese magnífico derecho que tenemos todos los humanos en el mundo. Entonces usted sí estaría dispuesto a librar esa batalla. Llegado el caso, usted tomaría la bandera y diría, síganme, vamos a dar la pelea por rescatar las libertades de este país. Pero por supuesto que sí. Si mañana yo tomo la decisión de ser candidato, esos son uno de los temas fundamentales de una agenda, como también la independencia de poderes, como la necesidad de que una justicia funcione de manera independiente del poder político en el Ecuador, una justicia profesional, una justicia que dé respuesta rápida, eficiente a todos los ciudadanos, sin distingo de clase, sin distingo de raza, de región ni de profesión, para todos los ciudadanos. Ahora, si usted decidiera dar esa lucha contra la pobreza, no desde la política, no desde una candidatura, el movimiento al cual usted se lo vincula, creo, en todo caso participará en las elecciones, tendrá un papel activo en la política en los próximos años. Mire, sin duda alguna, y no lo niego, creo está constituido por personas muy serias como César Monge, Mae Montaño, Roberto Gómez Alcíbar y una cantidad de gente más a las que yo les he dado mis opiniones y cuando me lo han pedido, pues he tratado, de acuerdo con mis capacidades, de orientarlos. Yo no formo parte del movimiento y no puedo hablar a nombre de ellos y no puedo hacer declaraciones a nombre de ellos porque eso sería algo más que una indelicadeza de mi parte. Es decir, usted no sabe entonces cuáles son los planes de Creo. No lo sé, no lo conozco, pero estoy seguro que dirigido por esas personas serán planes muy sensatos para el Ecuador. En todo caso, si usted decidiera participar en la política y ser candidato, ¿lo sería por Creo? Eso habría que preguntarles a ellos. Yo no lo puedo responder por ellos. Hay unos procesos que deben de cumplirse y la ley hay que respetarla. ¿Ve usted alguna posibilidad de una gran coalición democrática para enfrentar a Correa en las próximas elecciones? Mire, Jorge, yo creo que otro Ecuador es posible, pero ese otro Ecuador tiene que ser muy distinto al del pasado y tiene que ser también distinto al del presente. Por lo tanto, una coalición, en primer lugar, tiene que tener un objetivo más importante para mí, la lucha contra la pobreza. Y en segundo lugar, acompañado de quienes estén absolutamente convencidos de los principios democráticos, de los principios de una responsabilidad social fundamental, porque también es bueno reconocer que el presidente Correa puso como uno de los primeros puntos de la agenda política de este país el discurso social, y no solo el discurso, duplicó la inversión social. En mi opinión, eso hay que continuarlo. No hay que trabajar con el criterio de que cada cierto tiempo debemos de refundar el país. Hay que construir mejor sobre lo construido, no destruir lo que existe. Y claro, con normas que permitan una libertad económica para que los emprendedores puedan emprender y crear empleos y trabajos dignos. Mire usted, en el Ecuador la población económicamente activa son 6.700.000 habitantes, incluyendo la zona rural. Y aproximadamente hay 2.300.000 ecuatorianos, aproximadamente, afiliados a la seguridad social. La diferencia, ¿dónde están? O son desempleados, o son informales, y por lo tanto, o no tienen empleo, o tienen un empleo precario, que no es digno. Que alguien me puede decir, es que ya están por encima del umbral de la extrema pobreza. Oiga, esas son unas bonitas estadísticas. De la pobreza se sale cuando una persona a través de su trabajo, de su esfuerzo, tiene acceso a la propiedad, tiene una casita propia, tiene un auto, aunque sea usado, pero propio, puede llevar alimentos a su casa, puede cambiar de ropa a sus hijos y no venir con unas estadísticas
donde, no, si antes tenía $1 diario para vivir, ahora tiene $2. Ese señor lo que es menos pobre, no es que ha salido de la pobreza. Claro. Además sería muy triste un país en que se contentara con sacar de la pobreza extrema y dejar en la pobreza este momento, de, como usted decía, de 6.700.000 ecuatorianos. Algo más de 3,5 millones no tienen un trabajo estable, más de la mitad de la población económicamente activa. Es una estadística espantosa. Quiero mencionarle otra. El 50%, el 49 y algo, prácticamente del Producto Interno Bruto está actualmente constituida por el gasto público. Esta es una cifra que refleja un crecimiento exponencial del Estado y de su participación en la vida de los ciudadanos. ¿Le parece una cifra peligrosa y cree que es mejor rescatar la participación del individuo en la gestión de la economía o estamos bien como estamos? Usted ha hecho un comentario. Yo quiero hacer una precisión. Ese 50% del Producto Interno Bruto del Ecuador ahora no solo es gasto, es también inversión pública. Y hemos pasado de un 25% hasta el 50%. Déjeme decirle algo. En mi opinión, una buena economía es como un avión que con 2 motores rugiendo vuela muy alto. No solamente es necesaria la inversión pública representada en un motor o la inversión privada del otro motor del avión. Necesitamos más inversión privada local e internacional, porque ellos son los que verdaderamente crean trabajo y empleo en una sociedad. Y para que eso ocurra, debemos de comenzar garantizando la seguridad jurídica del Ecuador, respetando la independencia de la justicia en el Ecuador, respetando las reglas de juego. Por ejemplo, un emprendedor comienza en enero con unas reglas o leyes tributarias X y termina el año con otras. Cada año hay una reforma tributaria. ¿Cómo se hace predecible el futuro para un emprendedor si cada año se cambian las reglas de juego? En otros países hay estabilidad, por lo tanto un inversionista extranjero dice, entre ir a un país donde me cambian las reglas de juego cada año, yo prefiero ir a otro donde tengo una estabilidad por lo menos de 5, de 10 años. Entonces es muy importante crear las condiciones para que los emprendedores en el Ecuador, locales, internacionales, los micros, los pequeños, los medianos y los grandes, puedan crear empleo a través de desarrollar esos emprendimientos en el Ecuador. Para terminar la entrevista voy a hacer la misma pregunta que le hice al empezar. Usted ya me dijo que estaba reflexionando sobre su futura acción en esta lucha contra la pobreza y me explicó cuál es el motivo de esa reflexión. Lo que no me dijo es ¿hasta cuándo piensa reflexionar? ¿Cuándo considera que es un tiempo prudencial para decir sí, me voy por aquí o me voy por allá? Hasta el momento adecuado, Jorge. Y créamelo. Con la misma frontalidad con la que le he respondido las preguntas en esta entrevista, con esa frontalidad me presentaré ante usted y ante los ecuatorianos y les contaré cuál es mi decisión final. Es que adecuado creo yo que es un plazo, en las actuales circunstancias, relativamente corto, porque después se pasa el tren y cuando se pasó, se fue y ya no hay manera de alcanzarlo. En 41 años de vida profesional me he trepado a muchos trenes, Jorge. Sé treparme en el momento oportuno. Bueno, muy bien, entonces confío en su buen cálculo para que nos haga el anuncio a los ecuatorianos cuando sea posible. Señor Lasso, muchas gracias por haber estado en la República. Gracias a usted, Jorge. Muchas gracias. Gracias. Guillermo Lasso, quien, insisto, renunció a la presidencia ejecutiva del Banco de Guayaquil, terminó una etapa de su vida, como él mismo lo ha dicho, y va a emprender otra, una batalla en la lucha contra la pobreza. ¿Cómo? ¿Desde dónde? No lo sabemos, nos lo dirá oportunamente.